vuelta. Muy bien, entonces presentamos a nuestro próximo invitado. Es Jorge Vitar, vicepresidente de la Asociación de Fiscales, quien ya, entiendo, está en línea para conversar sobre varias cosas que nos han parecido a nosotros, a la vista de quienes no somos expertos en el tema, irregulares. Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, Jorge. No, gracias a ustedes. ¿Me escuchan? Perfecto, lo escuchamos. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Espero poder responder las preguntas que me formulen. Sí, vamos a entrar en materia. Estábamos, hablando ahí hemos hablado de varios casos hoy día que cruzan justamente tienen distintas miradas, pero que, claro, nos muestran como que no estaría funcionando del todo bien, o es lo que siente la opinión pública, quizás, el sistema judicial, ¿verdad? Y en eso la Fiscalía tiene mucho que decir. Por ejemplo, estábamos conversando en la hora anterior sobre lo que sucedió con este señor Belmar en el centro de Santiago, que no queda con prisión preventiva, un señor que disparó una pistola a fogueo, pero la disparó, ¿verdad?, contra manifestantes, y uno se pregunta por qué una persona que ya estaba con arresto domiciliario, que hace una situación como esa, que a ojos de cualquiera es bastante peligrosa, ¿verdad?, no es declarado como un peligro para la sociedad, mientras que otros que, por ejemplo, tiran una bomba Molotov, sí lo son. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué tenemos criterio, dices tú? Claro, ¿cuál es la diferencia de criterio? ¿Por qué tenemos esa sensación de impunidad para unos e injusticia para otros? A ver, lo que yo podría decir respecto de eso es que tiene que ver un poco con lo que estaban hablando hace algunos instantes, hace algún rato ya, respecto de la legalidad. A propósito de un caso del sur, planteaban el tema de la necesidad de legalidad, proporcionalidad, ¿no es cierto? Y claro, necesidad. Sí. Y aquí son cuestiones que precisamente están cruzadas, yo diría, por lo mismo. Fundamentalmente porque, entre paréntesis, yo del caso, digamos, que ocurrió en el centro de Santiago, estoy informado por lo que han publicado los medios, más allá de lo que uno pueda internamente, digamos, conocer, pero fundamentalmente por eso. Y lo que yo podría decir es que legalmente, en ese caso, lo que se configuran son delitos de desórdenes públicos, ¿cierto?, con una pena baja en términos comparativos con otros delitos, delitos de amenaza, toda vez que entiendo que esta persona profería, ¿no es cierto?, dichos en el sentido de los voy a matar, Ajá, ¿no es cierto? Sí. Y un atentado de obra a carabinero, que por lo demás siempre es un delito que está muy en cuestión, ¿no es cierto?, fundamentalmente porque, por una parte está la fuerza que ejerce el policía para detener, por otro está la oposición del detenido, en fin, y entonces, claro, se dice, si el detenido resulta lesionado, era producto de la detención. Entonces, digamos, no habría ahí, digamos, un disvalor adicional. Perfecto. Pero si el policía resulta lesionado, entonces, claro, habría ahí un delito de maltrato de obra. Claro. Y en ese contexto, como digo, los delitos son de baja intensidad, entendiendo que, y eso parece que debiera ser una opinión unánime, no se configura un delito adicional por el hecho de portar un objeto que, como fue dicho, entiendo en la formalización, tiene apariencias de arma de fuego que dispara balines, ¿no es cierto? Pero disparó los balines. En ese sentido, sí, y entonces en ese sentido el razonamiento judicial y del sistema en general establece que, habiendo delitos de baja intensidad, ¿no es cierto?, no pudiendo demostrarse, acreditarse, y entiendo que tampoco fue así, si fue así, quizás no estoy con la información completa, no hubo un riesgo inminente para la vida, ¿no es cierto?, de personas determinadas, si bien, digamos, ustedes me pueden decir que disparó balines, pero esas consideraciones son tenidas, digamos, en cuenta por parte del tribunal por efecto de decretar las medidas cautelares, que en este caso, claro, aparecen de baja intensidad,
pero va de la mano, digamos, como digo, con la gravedad de los delitos y con las circunstancias mismas del hecho, que desde el punto de vista comunicacional parece, ¿no es cierto?, muy, muy grave, pero desde el punto de vista penal hay que someterse, como digo, a lo que establece la ley, a lo que parece proporcional en relación con los delitos que se configuran, ¿no es cierto?, y con la necesidad de las medidas cautelares. Eso es lo que yo podría decir, digamos, para comenzar a explicar esto. Claro. Es interesante porque como que son esos mismos balines que utiliza Carabineros, digamos, y hemos visto que esos balines sí son bastante... pueden provocar lesiones dañinos, importantes, son dañinos, sí, claro. es que lo que pasa es que uno con eso, yo entiendo lo que dice el colega y de una u otra forma lo suscribo en términos estrictamente penales del entendimiento que tuvo el fiscal y el juez. Pero entonces uno podría decir, bueno, porten cabros armas con balines en la calle porque no les puede pasar nada. Pueden portarlo, no hay problema. O sea, tú podías andar con una pistola al cinto de balines. Pues no te pasa nada. Y si lo disparáis para arriba tampoco te pasa nada. Lo disparas para arriba, no hay nada. No estoy criticando lo fiscal, estoy tratando de decir como que Es que el lo que sistema, parece, claro. no, entonces podríamos decir que no es delito a lo más desórdenes públicos y a lo más si el carabinero me pide, oiga, tu pistola, ¿qué te metí? No sé qué, y pasa. Ese es el tema, y tiene una historia, además, está con una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que no parece que no se toma en cuenta. Entonces, claro, son delitos de baja intensidad, pero tiene una investigación que lo tiene además amarrado a una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Entonces, como que es raro, o sea, como no se suma. Hay un mensaje, si me permite, hay un mensaje ahí político-criminal respecto a lo que se señala en relación con el objeto que dispara balines, ¿no es cierto? Y tiene que ver, bueno, normativamente, las últimas semanas se intentó legislar, creo que, no sé si el proyecto habrá avanzado o no tenemos el tiempo para eso, digamos, somos persecutores, pero, Sí. pero hacemos seguimiento a proyectos como parte de la Asociación de Fiscales, respecto, por ejemplo, de los fuegos artificiales. Y entonces surgía, digamos, la iniciativa parlamentaria, digamos, de criminalizar con mayoría el porte de fuegos artificiales. Creo que esto fue antes del Año Nuevo, ¿no es cierto?, por el poder destructor que tiene y además, en fin, por el hecho que son utilizadas en las poblaciones con distintos fines. Bueno, podría, a propósito de lo que se dice acá, digamos, por lo que dice Daniel, podría incorporarse, ¿cierto?, por ejemplo, en la ley de control de armas o en otra ley que fuera en términos de seguridad pública, bueno, que efectivamente el porte de estos objetos que lanzan balines, por lo que ustedes dicen precisamente, porque puede tener un poder destructor, digamos, o de lesión similar a un arma, bueno, incorporarlo, y en ese sentido entonces la realidad normativa va a cambiar. El sistema no puede pasar por sobre la normatividad, y la normatividad tiene que ver con lo que el mundo político decide que debe, ¿cierto?, legislarse, y en consecuencia es la ley que los fiscales tenemos que invocar y que los jueces tienen que aplicar. Claro, pero yo puedo sacar, porque ahí hubo 2 heridos incluso, ¿no? Por los balines de este señor. Entonces, o sea, yo puedo andar con una de estas pistolas por la calle y sacarla. No, pero si hubiera habido heridos tendría que haber por el delito de lesiones. Yo eso lo discuto. Si hubiera habido heridos, él estaría también formalizado por el delito de lesiones. Y si no fue formalizado por el delito de lesiones, no puede haber habido. Tú dices que es porque no lesionado, se pudo confirmar que hubo lesionados, una cosa así. No, pues, o sea, si yo. Ahora yo me quedé un poco con lo que escuchaba también hace un rato. Uh-huh. Lo estaba viendo, de hecho. Estaba haciendo la pega. A propósito de lo que se señalaba en relación con la falta, perdón, de aportación de antecedentes. Y yo querría, digamos, ser bastante claro en el sentido de que eso para nada es lo que fundamenta en definitiva la decisión del tribunal. La primera audiencia, digamos, y bueno, Daniel, que es abogado, debe saberlo muy bien, la primera audiencia es de comparecencia del detenido, ¿no es cierto?, donde se formulan los cargos y se invocan los antecedentes para efectos de decretar las medidas cautelares. No es una audiencia de juicio donde hay que llevar el arma, ¿no es cierto?, donde tienen que ir los policías a declarar. De hecho, se ha instalado la práctica en Chile y en otros países también, a propósito de la pandemia, ¿cierto?, que antes no se daba mucho,
es que, bueno, como las audiencias son virtuales, entonces, claro, se exhiben videos, ahora se exhiben fotografías, que entiendo que de hecho ahora se hizo, en esta audiencia se hizo. En consecuencia, no pasa por un tema de falta de aportación de antecedentes. Quizá en el inconsciente colectivo está, ¿no es cierto?, el caso del Metro Pedrero, entiendo, donde, claro, a propósito de, bueno, falta de aportación de antecedentes, falta de, en definitiva, legalidad, licitud de la prueba que se presentó, digamos, dijo el tribunal que en ese caso las personas no iban a ser condenadas. Pero en este caso concreto, digamos, me gustaría despejar eso, que no tiene que ver precisamente con ese factor. Perfecto. Hassan, ¿tú querías preguntar algo? Yo tengo una pregunta acerca de este tema del hecho que no habían personas lesionadas. Porque en este momento está en prisión preventiva, ¿no es cierto?, de varias personas como Matías Fuentes, que está en prisión preventiva de más de un año por fabricación de bombas Molotov. O sea, hay una serie de fotografías de carabineros infiltrados, ¿ya?, que demuestra que él estaba con elementos para posiblemente fabricar bombas Molotov. Y eso es suficiente para tenerlo en prisión preventiva. Pero cuando uno tiene una foto de una persona disparando un arma, estamos debatiendo acerca de si lesionó o no lesionó a nadie. Porque la fabricación del bomba Molotov no tenemos evidencia si lesionó, ni siquiera si eso se hizo en realidad. Pero es suficiente. Eso es como se nota una diferencia política muy fuerte en el criterio de los tribunales. Bueno, a ver, lo que podría disculpa. Sí, lo que podría decir respecto de eso es que, bueno, el porte de objetos, ¿cierto?, de nuevo, desde el punto de vista jurídico, el porte de pistola, elementos incendiarios, ¿no es cierto?, que puedan provocar potencial daño, es lo que se denomina un delito de peligro, en el sentido de que no es suficiente, o digamos, no es necesario más bien que genere daño a personas, sino que basta en este caso con la posesión, y como se señala aquí en el caso de las bombas Molotov, ¿no es cierto?, tener los objetos o objetos destinados a producir. Pero de nuevo, esto pasa por un tema normativo. O sea, a propósito de los balines, un hecho que yo creo que es unánime desde el punto de vista penal es que no queda captado por la ley de droga, ¿cierto?, que habla de municiones y cartuchos, y en consecuencia, claro, la ley que hay que aplicar es esa, de nuevo. Ley de armas, no de droga, digamos. Sí, perdón, de armas. El reproche yo diría tendría que ser en definitiva a lo que establece la ley, más que a lo que hacen los tribunales y los fiscales, que en definitiva aplicamos la ley. Pero quisiera despejar también típico, yo diría que los criterios de los tribunales se ciñen exclusivamente por criterios jurídicos. En ese sentido sería bien importante decirlo, que respecto de las personas que se señala que están en prisión preventiva producto de protesta social, bueno, nuestro presidente lo ha señalado expresamente, no hay nadie en prisión preventiva por ir a una protesta, ¿no? En el sentido que puedo hacer cargo porque tenemos acercamiento con lo que son los casos de protesta donde, vinculado con eso, hubo, ¿no es cierto?, actos de desórdenes que causaron daño, ¿no es cierto?, que en definitiva comprometieron propiedad privada o a personas determinadas, y en consecuencia, de nuevo, volvemos a lo mismo del inicio, la tipificación de los delitos, o sea, el encuadre en delitos, evidentemente da como resultado que se pueda encasillar en delitos que son bastante graves. En ese sentido, la Fiscalía actúa de manera objetiva en términos de la apreciación de lo que es la ley, ¿no es cierto?, y cómo se invocan ante los tribunales. Y aquí, por decirlo en términos sencillos, es de lado y lado, digamos. O sea, me recuerdo que hubo un caso en el Puente Pío IX, tremendamente conocido, me imagino que ustedes lo pueden discutir, digamos, claro que sí, in extenso. Bueno, donde puede haber versiones, ¿no es cierto?, distintas del punto de vista legal. La Fiscalía se juega una tesis y dice, en este caso, el policía con su acción, digamos, lo que hace es imprimir una fuerza sobre el cuerpo del joven y en definitiva cae. Y eso la Fiscalía lo tipifica, digamos, como un delito tremendamente grave, ¿no es cierto?, un homicidio frustrado. Así lo invoca, insisto, desde el punto de vista técnico, legal. O sea, aquí no influye la política, eso es lo que quiero que se entienda, porque por lo demás la Fiscalía es un organismo jerarquizado, y bueno, se pide la prisión preventiva, y el policía, entiendo que hasta el día de hoy, no sé si se habrá revisado la medida cautelar, el policía está en prisión preventiva.
Sí, entiendo, hace poco, muy Pero todavía está poquito, en prisión preventiva. lo tienen todavía en prisión preventiva, afortunadamente. Porque aquí yo creo que estamos en un problema entonces. ¿Por qué? Le voy a leer algunos comentarios para que vayamos a qué voy yo. Dice, Amarillis Vallejos dice, la única explicación es la misma que en Gualmapu. La extrema derecha es resguardada y amparada por la policía y la justicia chilena. Albarcón, es su modo de operar, son sus valores y lo han sido siempre. Manuel Méndez, cualquiera puede usar armas en Chile si los pacos están de acuerdo. Patricio Antonio Valenzuela, buena pregunta, Hassan. Marisol Elizabeth Espinosa dice, hay un descriterio total en la justicia. En YouTube, esos son algunos de los comentarios en YouTube. Entonces, la gente percibe una desigualdad en política. En Twitter, la decadente con brillo dice, lo de Belmar está provocando una amenaza de hacer desaparecer gente como vendetta y parte de la izquierda. Sí, porque, bueno, ese señor izquierdo subió una amenaza que decía que como le habían golpeado a este señor Belmar a la salida de la audiencia, iban a empezar a hacer desaparecer gente. Lo dijo directamente. Son personas que ya hacen cosas como esta habitualmente. Piloc Doc dice, en todo sentido fue un error liberar a Belmar, no solo por sus delitos, sino porque ahora se encuentra hospitalizado producto de la golpiza que sufrió al ser liberado. En YouTube, Leslie Arce me dice, hacen un portonazo con esa arma, me muero de susto y entrego todo. Luis Becerra, tienen que regular el uso de esas armas a fogueo y aire comprimido. Son algunos de los comentarios de la gente y yo te los quiero hacer ver, Jorge, básicamente porque me parece que estamos en un problema. Cuando las instituciones carecen de credibilidad, pasan cosas como esta, que este señor sale de la audiencia ayer y termina hospitalizado producto de una golpiza que recibe. Y eso no está bien, que la gente tome la justicia en sus manos. Entonces, ¿qué hacemos para que no sintamos ese sesgo? Porque yo me incluyo entre quienes sienten que hay un sesgo político. A mí me cuesta entender que un joven esté detenido por supuestamente tener los artefactos para realizar una molotov y una persona que dispara y que ya está con arresto domiciliario porque ya fue violento y le sacó la mugre a otra persona que no pensaba como él. Entonces, no entiendo por qué uno queda detenido y el otro no. Me cuesta entenderlo realmente. A ver, si tú me permites... No, lo que pasa es que voy a decir un par de cosas. Uno, lo que está tratando de decirnos Jorge es que ellos hacen el cumplimiento de la ley. Si la ley está mala, no sería un problema la fiscalía. Hay que entender que hay delitos de peligro y delitos de resultado. Tengo que explicarlo, Jorge, tú me ayudas, es que no lo explico. Cuando en Chile se aprobó que el uso y porte de elementos de molotov fuera delito de peligro, se aprobó en el fondo una desconfianza innata al tipo que tiene los elementos y le pone una pena mayor, por solo el hecho de existir el peligro de que arme la bomba y después la tire. Es un tip, ¿se entiende, no? O sea, yo leí a muchos profesores de derecho estar en contra de eso. Yo lo leí. No, pero existe. Pero está aprobado. Pero es el tema. Pero leí muchos profesores de derecho que estaban en contra de eso también. Sí, y por eso, por ejemplo, otro joven que se llama, que yo lo conozco, que era del colegio de mis hijos, quedó libre. ¿Por qué? Porque era un joven que tenía la posibilidad de contratar un buen abogado que expresara bien la interpretación de la ley. Entonces, eso también indica que el que está preso es un joven. El otro joven que no tiene la posibilidad de contratar un buen abogado que pueda interpretar bien la ley a su favor. Estoy tratando de... No, pero a ver, Ale, te voy a pedir que no me juzgue, que estoy tratando de explicar que existen dos tipos de delitos para que la gente entienda, porque si no, no vamos a sacar nada. El delito de peligro es decir, tiene elementos que podrían ser considerado un peligro, después va a dejar la escoba, por decirlo así bien simple, y por favor no me critiquen los abogados, ¿ya? Y eso fue aprobado en el Congreso. Y la responsabilidad del Congreso que dijo, si tiene elementos para construir una molotov o lo lleva en la mochila, eso es muy grave. Eso ya fue aprobado, eso hay que cambiarlo. Y otro, el delito de resultado, cuando tú cometes cuando ya se cometió el delito, ahí le tiramos penas más altas. No sé si estoy para que Jorge, para que me corrija, pero cuando es un criterio que existe, ya está aprobado y no está en la cabeza del fiscal, está en la cabeza del político que lo aprobó. Entonces, en la ley hay una diferencia entre elementos para molotov y elementos para ese tipo de pistola comprimido. Uno puede portar
la pistola, ya, eso está perfecto. Pero cuando la persona saca la pistola y apunta a una persona, es distinto de decir que tenía los elementos. Ahí no es solamente el efecto. Pero que la pistola de aire comprimido, portar una pistola de aire comprimido no es delito. Daniel, te pido que deje que Jorge me responda, porfa, a mi pregunta, que es un poquito más de fondo. ¿Qué hacemos con esta diferencia? Está muy bien. Está muy bien. A ver, yo me quedo con la pregunta que hace Alejandra en el sentido de, bueno, ¿cómo le damos legitimidad? Evidentemente que estamos en una etapa, yo diría que hace bastante tiempo, no se podría negar, ¿no es cierto?, donde la legitimidad de todas las instituciones estatales, digamos, está bastante baja. Tenemos que partir de esa línea. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde la perspectiva del sistema de justicia? Bueno, evitar al máximo, ¿no es cierto?, la politización de la justicia. O sea, tenemos en Latinoamérica y en países tenemos casos concretos donde, por ejemplo, en Colombia ya se habla de la paradoja, ¿no es cierto?, porque, bueno, tenemos haciendo política en los tribunales de justicia y decisiones, en fin, que influyen en lo que debiera ser el ámbito político, ¿no es cierto?, se traslada a lo jurídico. En Chile tenemos que, digamos, defender esa ultranza, ¿no es cierto?, que, de nuevo, como decía al principio, que en los tribunales se invoque la ley y se aplique la ley. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, bueno, desde nuestra institución, nosotros como gremio, digamos, y como fiscales, intentamos dar muestras de que en definitiva nuestras decisiones, ¿cierto?, no están influidas por razones de carácter político. Y en consecuencia, de nuevo, volviendo al principio, lo que aparezca como falta de razonabilidad, ¿no es cierto?, lo que aparezca como descriterio, lo que aparezca como influencias que no tienen que ver con lo jurídico, yo creo que tienen que ver más bien con el proceso que estamos viviendo. O sea, la política, la finalidad que tiene es modelar las leyes, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos en Chile? Bueno, tenemos una crítica, digamos, súper fuerte respecto de la manera en que se lleva a cabo la política, entre otras cosas, y ahí yo creo que empalmamos con lo que es el tema de este año, digamos, de los años que van a venir, entre otras cosas porque nuestra Carta Fundamental se dice que no establece las condiciones necesarias para efecto que se desarrolle una buena política, ¿no es cierto? Y el 80% de los chilenos coincidieron con eso, no estoy dando una opinión particular. Bueno, si tenemos problemas con lo que es nuestra Constitución, la Carta Fundamental que establece las bases, evidentemente que hacia abajo, a propósito de lo que decía Hassan, parece que es tu nombre, disculpa, a propósito de lo que decía Hassan, bueno, tenemos esos problemas. Entonces, claro, hay problemas que tienen que ver con lo que decía Daniel. Tenemos delitos de peligro, entonces, claro, es más grave tener elementos para hacer una molotov, por ejemplo, que utilizar un elemento que si bien no son balas, qué sé yo, municiones ni cartuchos, pero pueden generar daño. Y entonces en eso también actualmente estamos viendo un proceso bien interesante, porque estamos viendo proyectos de ley todas las semanas que se presentan, para decirlo en términos sencillos, de lado y lado, ¿cierto? Tenemos al gobierno presentando proyectos de crimen organizado, defensoría de las víctimas, qué sé yo, juegos pirotécnicos, ¿no es cierto? Y tenemos del otro sector, bueno, un indulto para personas que están privadas de libertad por el estallido. Actualmente tenemos el ingreso de un proyecto que tiene que ver con la derogación de la ley de seguridad del Estado, ¿no es cierto?, con la derogación de la ley antibarricada, en fin, o sea, tenemos esa conflictividad actualmente. Entonces, lo importante y lo que nosotros tenemos que garantizar es que efectivamente el sistema de justicia se mantenga, ¿no es cierto?, se mantenga dentro de los cauces jurídicos, ¿no es cierto?, que la conflictividad se solucione de manera imparcial y de acuerdo a la ley que hay. Y a partir de eso, entonces, piensen ustedes la relevancia que va a tener el sistema de justicia una vez que tengamos una nueva constitución. O sea, y desde el punto de vista nuestro, como fiscales y como gremio, o sea, nosotros somos quienes efectivamente tenemos que hacer cumplir la ley, perseguir los delitos y llevarlos a tribunales. Entonces, claro, ahora vemos casos bien paradigmáticos como el caso Penta, ¿no es cierto?, como otros casos bien bullados, donde yo entiendo que aparece muy insuficiente la explicación de decir, y Daniel lo debe entender, digamos, muy bien, porque abogado, claro, es que las penas por esos delitos son bajas. Yo entiendo que la sociedad, la comunidad, no se conforma con eso. Entonces, ¿cuál es el desafío? De nuevo, no apuntar a que en definitiva fue el sistema el que actuó de manera incorrecta, sino que preocupémonos de modelar una buena normatividad. En definitiva, armar un edificio normativo, ¿no es cierto?, que sea coherente, sólido y justo. Y eso es lo que va a tener que pasar después del proceso constituyente, ¿verdad? O sea, vamos a tener una nueva constitución, esperamos, ¿verdad? Y luego de eso viene
rearmar el orden, como tú decías, todo este sistema jurídico, ¿no? Estamos en un momento súper interesante. ¿Cuáles crees que son las principales falencias que sienten los fiscales para poder realizar su trabajo de esa manera más? Porque, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior del Estado evidentemente tiene un sesgo político de cómo es utilizada, digamos. Y eso no tiene nada que ver la Fiscalía. La invoca el gobierno de turno. Claro, la invoca el gobierno de turno, por tanto la Fiscalía ahí, claro, no tiene nada que ver. Por ejemplo, me imagino eso, debe ser una traba también, ¿no? O sea, es como... Ahí, ¿qué debería pasar con el sistema jurídico en Chile, justamente después de que tengamos ya un nuevo ordenamiento, una nueva constitución? Bueno, puntualmente respecto de esa ley, es una ley que viene desde antiguo, ¿no es cierto? Desde la primera mitad del siglo pasado y tiene que ver con la protección de intereses estatales, en fin. Bueno, habrá que hacer una discusión más respecto de cuáles son los valores que queremos defender, hacer una política, ¿no es cierto?, de seguridad pública, donde todos participemos de manera activa, y en definitiva compartamos los criterios. Los problemas no van a eliminarse, evidentemente en tribunales siempre va a haber problemas, pero actualmente tiendo yo a pensar que pasa un poco eso, ¿cierto?, con la ley antiterrorista, con la ley de seguridad del Estado, en fin, que son leyes que pueden ser necesarias, yo creo que podríamos coincidir en ser necesarias, pero el tema es cómo la modelamos de manera adecuada. Respecto a lo que tú dices, Alejandra, ¿cuáles son los inconvenientes? Bueno, tenemos inconvenientes internos y externos, ¿no es cierto? Nosotros como gremio tenemos que instalar el tema, ¿no es cierto? Los fiscales evidentemente contamos con pocos medios para investigar, pero de nuevo, no es un tema político que tenga que ver de la organización de la fiscalía. Nosotros creemos como gremio que ha sido muy defectuoso, ¿no es cierto? El fiscal está trabajando muy solo dentro de lo que es su función. Nosotros hacemos el punto que tiene que ver con la manera, y aquí quizá, digamos, mezclamos temas, pero tiene que ver con la manera en que actualmente se concibe la forma en que alguien trabaja, ¿no es cierto? Y para nadie es un misterio que, bueno, con esto de las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, con esto de Internet, uno cada vez trabaja más solo con un computador, ¿no es cierto?, y con menos personal de apoyo. Esto nos pasa a todos y en todos los trabajos, por eso digo que es algo transversal. Claro. Bueno, eso nos parece muy delicado que se haga a nivel de justicia, porque evidentemente no tiene la misma connotación que, por ejemplo, trabajar en el sector privado. Nosotros también tenemos metas, ¿no es cierto?, pero con metas de gestión asociadas a resultados cuantitativos, en fin, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que perseguir penalmente, establecer la existencia de delitos y averiguar quiénes son los responsables. Y a nosotros internamente nos faltan equipos de apoyo, y eso lo venimos diciendo hace bastantes años ya, ¿no es cierto? Nos falta apoyo jurídico, abogado asistente, en quien poder establecer, digamos, equipos de trabajo y apoyo administrativo también. En ese sentido, nosotros casi de manera caricaturesca lo hemos dicho, pero en la fiscalía, si el fiscal quiere sacar una fotocopia de un escrito para presentarlo, tiene que ir a la fotocopiadora y sacar el escrito. Alguien podría decir, bueno, pero no está mal, pues si no porque sea fiscal no lo va a hacer. Claro, lo que pasa es que es tiempo invertido, ¿no es cierto?, que podría ser mucho más provechoso en persecución penal. Y en consecuencia, como el desafío es tan grande, ¿no es cierto?, de mayor coordinación con las policías, ¿no es cierto?, mayores diligencias investigativas, en fin, la labor del fiscal está quedando cada vez más, ¿no es cierto?, invisibilizada dentro de la institución. Y de manera externa, yo te diría que la insatisfacción de nosotros pasa generalmente por lo que te digo. O sea, un caso importante, ¿no es cierto?, de delitos de corrupción, delitos económicos, ¿no es cierto? Bueno, que nosotros sabemos que el día de mañana vamos a llegar a tribunales y la pena va a ser indefectiblemente baja. Entonces, hay un incentivo ahí súper bajo a perseguir eso. No es que no lo hagamos, pero es que, bueno, la proyección no es buena. Si tú te pones a pensar, eso ha llevado a situaciones bien lamentables, como por ejemplo la salida del fiscal Gajardo, hace ya bastantes años, ¿no es cierto? Claro. Donde la fiscalía toma la decisión de una salida abreviada, porque dice, bueno, y si vamos a juicio, al final va a haber un tema de expectativas que no se van a cumplir porque igual la pena la van a cumplir en libertad, ¿cierto? Uno podrá respetar o no esa, pero está basada en eso. Entonces el fiscal Gajardo dice, no, es que yo con mi caso quería legítimamente llegar a juicio, y si ustedes me lo están impidiendo como superiores jerárquicos, bueno, entonces yo me retiro de la institución. Pero en el fondo lo que está a la base de eso es precisamente la normatividad.
No es que alguien no quisiera perseguir, no es que alguien no quisiera ir a juicio, sino que está condicionado de nuevo por las leyes que tenemos y que son las que nos rigen en definitiva. Claro. En el caso de los delitos de cuello y corbata, yo creo que eso es indiscutible. El problema ahí no es de ninguna forma de los fiscales ni de la justicia. Ahí el problema es que el código simplemente no pena con suficiente severidad a los crímenes de cuello y corbata. Y al final lo que parece como una mala aplicación de la ley, entonces injustamente se critican los fiscales y los jueces, es en realidad un problema, como bien se ha dicho acá, del problema de los mismos parlamentarios que no han hecho las penas con suficiente gravedad. Lo que me sigue preocupando es en el caso de las manifestaciones, ¿ya? Y eso me parece muy grave y muy peculiar, esa situación donde si una persona amenaza a otra con un cuchillo, o amenaza incluso un cuchillo así como de la cocina, podría matar a la persona, ¿ya? Entonces, esa persona, eso es un delito evidente, ¿ya? Y es muy preocupante que para una persona sale así, libre después de eso, con todos los antecedentes que están. Parece, y además, si uno suma a eso la evidente parcialidad de la policía frente a esas personas. Hemos visto la diferencia entre una niña mapuche de 7 años que aparece y ahí está en el suelo. En ningún momento pusieron en el suelo la policía a Roberto Belmar. Entonces ahí tenemos una diferencia preocupante que no es solamente con el código laboral, sino la forma en que se está aplicando. Código penal. Sí. Sí, sí. Bueno, tenemos también inevitablemente un tema con las policías. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Y Exacto. claro, nosotros recibimos el trabajo de las policías, en consecuencia, todo lo que tenga que ver con una reforma de las policías, de criterios de actuación, en fin, de estándares vinculados con el respeto a los derechos humanos, va a impactar positivamente dentro de la persecución penal. A propósito, por ejemplo, el caso del sur. Piensen que, lo que hace ahí la Fiscalía es que investiga delitos que tienen que ver fundamentalmente con ley de droga, al parecer ley de control de armas. Daniel quizá tiene más información, insisto, yo lo conozco ahí de afuera, ¿no es cierto? Se exponen los antecedentes a un tribunal, ¿cierto? El tribunal decreta órdenes de detención o órdenes de registro, digamos, y lo que viene después ya es un trabajo de coordinación policial. Coincido con lo que decían bien en la mañana, se dan cuenta que me conecté bien temprano, a propósito de las responsabilidades, digamos, de toda la línea, desde el ministro encargado de la seguridad pública, Ministerio del Interior, en fin, el trabajo de las policías. Entonces, claro, fíjense cómo por un hecho que tiene que ver con apremio legítimo por parte de las policías, un hecho que parece ya bastante indiscutido, que entiendo que se va a investigar en la Fiscalía, que ustedes lo comentaban al inicio de la jornada. Bueno, pero también hay una arista que tiene que ver con la persecución de delitos. Entonces, el tema es cómo las policías se profesionalizan, ¿no es cierto?, se actualizan en sus protocolos para efecto de que la persecución pueda ser, que en definitiva la pregunta que me hacía Alejandra, sea más legítima en términos institucionales. Jorge Vitar, vicepresidente de la Asociación de Fiscales, quien estuvo esta mañana conversando con La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Siempre se agradece que podamos entrar en la profundidad de los temas. Gracias, Jorge, que estén muy bien. Sí. Igualmente ustedes, buena jornada, chao. Gracias, chao. Ahí estaba entonces y...